capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hermanos amados, paz del Señor, vamos a avanzar en seguir percibiendo al Espíritu Santo en la consideración de la epístola a los hebreos. Hoy es nuestra reunión número 8 y la porción que vamos a considerar hoy es capítulo 3, versículos 7 al 13, aunque la idea termina en el 15, pero para que no se extienda tanto, vamos a considerarlo hasta el versículo 13. En la reunión anterior, ¿recuerdan los primeros 6 versículos del capítulo 3? Hablaba acerca de la importancia de la fidelidad de los siervos de Dios en su casa. Y un ejemplo de fidelidad que Israel, los hebreos, debían seguir en la casa de Dios era Moisés. Y no solamente Moisés, el ejemplo mayor de fidelidad de un siervo en la casa de Dios es el Señor Jesucristo. Porque recuerde que Moisés estaba en la casa, pero Cristo es hijo sobre la casa. Él es Señor de la casa. Entonces, para unir la idea, vamos a considerar del versículo 7 al versículo 13. Esta porción que vamos a ver hoy es la segunda exhortación de la epístola. Recuerde que Hebreos en la primera reunión vimos que tenía 5 advertencias solemnes. La primera iba del capítulo 2, 1 al 3, que era el descuido de la salvación, que ya lo consideramos. La segunda, esta que vamos a ver hoy, el peligro de la incredulidad, que va a capítulo 3, 7 al 4, 13. La tercera advertencia solemne es el abandono de la fe, que va del capítulo 5, 11 al 6, 20. La cuarta advertencia solemne es el juicio a causa del pecado voluntario, que va del capítulo 10, verso 26 al 29. Y la quinta advertencia solemne es acerca de las consecuencias que se produce de vivir una vida de impiedad, que va del capítulo 12, del 12 al 19. Hoy vamos a ver la segunda advertencia solemne del Espíritu Santo a los receptores originales. La segunda advertencia exhortativa. Recuerde que en la primera advertencia exhortativa, que va del 2, 1 al 3 al 4, el escritor estaba hablando del peligro de deslizarse de la palabra. ¿Recuerdan? En esta exhortación habla del peligro de la duda y de la incredulidad a la palabra. Este tema se va a extender hasta el capítulo 4, 13. Todo va a hablar de lo mismo. ¿Bien? Y recuerde que dijimos que cada exhortación era un llamado de atención porque habían descuidado una bendición. Cada exhortación. ¿Cuál es la bendición? Ya lo vimos anteriormente, el llamamiento celestial. Y los hebreos habían descuidado ese llamamiento celestial teniendo un corazón incrédulo, hermanos. En esta porción que vamos a leer aparece 3 veces la palabra corazón, 2 veces la palabra hoy, que es muy importante, y 2 veces la palabra endurecerse. Llamo la atención a esa palabra corazón, cardias, en el griego. Recuerde lo que dice la Biblia del corazón, que uno tiene que guardar el corazón porque de él ¿qué? Pero también Mateo 7 dice que del corazón que vienen los adulterios, las contiendas, los robos. Entonces tenemos que tener una estricta vigilancia sobre nuestro corazón, porque es engañoso, muy engañoso, hermanos. Entonces aquí va a hablar 3 veces en esta porción acerca del corazón. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis
hoy su voz. Recuerde que el versículo 6, ¿cómo terminó? El versículo 6 habló de aquellas personas que retienen la confianza en Cristo. Y aquellos que retienen la confianza en Cristo, en el Señor, y son fieles a su palabra, demuestran que están en la casa de Dios. ¿Bien? Ahora lo va a comparar con el peregrinaje de Israel en el desierto. Y va a mostrar que Israel no se aferró a la confianza en Dios y a la esperanza en el desierto. Y por no hacerlo, ¿sabe qué pasó? Perdió las promesas que Dios le había hecho. Y no pudieron reposar en el reposo de Dios, que ya lo vamos a explicar. ¿Bien? Entonces ahora, por medio de contraste, como siempre hace el escritor, va a contrastar la experiencia del pueblo de Israel con los que son fieles. ¿Listo? ¿Cuál es el contexto histórico de esta porción que vamos a leer hoy? Inicialmente el contexto histórico está en el Salmo 95 del 7 al 11. Usted lo va a leer después. El escritor trae esa porción del Salmo, pero en el fondo el contexto del Salmo viene de Números capítulo 13, Números capítulo 14 y una porción de Éxodo 17. ¿Cuál es el contexto? Bueno, Israel, cuando sale de la esclavitud de Egipto, recibe la ley y entonces los israelitas van camino a la tierra de la promesa. Cuando llegan ahí al desierto de Parán, ahí en Cades Barnea, Moisés, recuerda, envía 12 espías, le llaman espías o investigadores, un líder de cada tribu para que vaya a la tierra de Canaán y la observe. ¿Bien? Entonces vienen los 12 hombres y 10 hombres descorazonan al pueblo, dan un testimonio sin fe. En cambio habían 2 que dieron un testimonio con fe de la tierra y de la promesa que Dios había hecho en cuanto a esa tierra. Entonces el pueblo se descorazonó, quería apedrear a esos 2 hombres que son Caleb y Josué. Bien, entonces vemos nosotros acá que por causa de no creer las palabras de Dios, las promesas de Dios, ¿sabe qué pasó? Dios juzgó a Israel y le hizo un juicio severo en el desierto. ¿Sabe cuál era? Un camino, ese camino de salida de Egipto a la entrada de Canaán no se demoraba 38 años. Pero ahora por juicio, por no creer la palabra de Dios, lo que Dios había dicho que le iba a dar la buena tierra, entonces hizo una disciplina con Israel. Y ahora duró 38, 40 años en el desierto. Ese fue el juicio. Y ese es el fondo histórico de lo que vamos a hablar acá. Ahora, tenemos que entender también que hay que exceptuar a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque de la tribu de Leví no se tomó ningún líder para ir a la tierra prometida. ¿Bien? Entonces, ellos no entran en el cómputo. Del resto, todos los que salieron de Israel mayor de 20 años quedaron en el desierto tirados. Por incredulidad, por no creer a la palabra de Dios. ¿Bien? Y hay un contraste con 2 que levantaron el testimonio de la fe, que creyeron a su palabra, y esperamos que estemos nosotros ahí, fueron Caleb y Josué. Ellos evidencian la confianza de lo que venía hablando el escritor en el capítulo 3, versículo 6. Ellos creyeron a Dios, y ¿qué hizo Dios? Honró la fe de ellos. Mire, hermanos, Josué y Caleb durante 40 años tuvieron que ver morir a toda su familia en ese desierto, mientras ellos seguían adelante. ¿Por qué? Porque ellos creyeron a la palabra que Dios dijo que les iba a dar la tierra. Desde el principio, sencillamente creer a su palabra. Empieza el versículo 7, dice, por lo cual, o sea, por esa razón, como dice el Espíritu. Mire su Biblia. O sea que lo que va a citar fue algo que el Espíritu dijo, la palabra de Dios, la voz de Dios. Dios habló a la nación de Israel. Dios no se ha quedado en silencio. Dios siempre ha hablado. Y aquí nos está revelando las Escrituras que
que lo que va a citar del Antiguo Testamento, aunque fue el escritor humano, ¿quién fue en realidad? El Espíritu Santo. Como dice el Espíritu Santo. Entonces ahora viene la cita que es del Salmo 95, versículos 7 al 11, pero recuerde, este escritor, que no sabemos quién es, siempre utiliza la Septuaginta, el Antiguo Testamento griego, siempre. Y hoy vamos a mirar que efectivamente eso es así. ¿Bien? Entonces, si oyeres hoy su voz, vamos a percibir varias cosas de esta cita que hace el escritor. Primero, ¿sabe qué hace el escritor a los hebreos? Nos revela quién escribió el Salmo 95. Si usted va a su Biblia, no en el celular, en la Biblia, si usted va a su Biblia en físico y mira el Salmo, los salmos casi siempre tienen al principio quién lo escribió. Mire su Biblia en el Salmo 95 y se va a dar cuenta que casi siempre tiene el nombre del escritor. Y este salmo no dice quién lo escribió. Por ejemplo, si usted mira, el Salmo 90 dice oración de Moisés, varón de Dios, pero el Salmo 95 no dice quién lo escribió. Entonces estamos ante una revelación. El escritor a los hebreos nos dijo quién escribió el Salmo 95, David. Y eso lo dice el capítulo 4, versículo 7. Ahí nos revela quién escribió este salmo. Entonces primero empezamos a percibir eso. 1, 2. El escritor utiliza la versión griega del Antiguo Testamento. Y ya la vamos a mirar cuando lleguemos al punto para que perciba que él, este escritor, sin lugar a duda, era, aparte de ser un especialista en retórica, conocía bien la Biblia, pero la griega, la versión griega del Antiguo Testamento. Entonces dice el Espíritu Santo, mire su Biblia, si oyeres hoy su voz. Esa frase del Salmo 95 estaba dirigida a los contemporáneos de David, pero por extensión, ¿a quién aplicaba? A los receptores de la carta y por extensión, ¿a quién más? A la iglesia en todos los tiempos. La escritura es atemporal. ¿Listo? Entonces, si oyeres hoy su voz, hermano, escuche su Biblia. Dios hoy nos está hablando. Hermano amado, Dios nos habla continuamente, siempre. Y hoy, como le habló a Israel en ese tiempo, como le habló a los receptores de la carta, hoy también nos está hablando a cada uno de nosotros. Y pide algo cuando oigamos su voz. Le pide primeramente a los hebreos y luego a nosotros. ¿Qué se pide cuando oigamos su voz? Bien, que la voz de Dios nosotros la podemos escuchar de diferentes maneras. ¿A dónde la podemos escuchar? ¿A dónde más la podemos escuchar? En la iglesia, a través de los hermanos. Dios habla de muchas maneras, hermanos. Y cuando se le pide a los receptores, cuando escuche su voz, no haga algo. Y es que, mire su Biblia, no, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones, hermano. Entonces, cuando se oye la voz de Dios a través de los diferentes medios, porque Dios nos ha hablado por su palabra, nos ha hablado a través de los hermanos, sino que nosotros hemos cerrado el corazón. Entonces, cuando Dios habla a través de diferentes medios, ¿cuál es la exhortación? Sencilla, no endurezca el corazón. Ahora, ¿qué es endurecer el corazón? ¿Qué es endurecer el corazón o un corazón endurecido? ¿Sabe qué es un corazón endurecido? Es aquel corazón que se ha propuesto rechazar y persistir en rechazar y resistir a obedecer la palabra de Dios. Eso es un corazón endurecido,
que escucha la palabra de Dios y rechaza la palabra de Dios. No obedece la palabra del Señor. Ese es un corazón endurecido. A pesar de que la escucha, a pesar de que sabe que es verdad eso, cierra su corazón para no oírla, hermanos. En Marcos, capítulo 8, 17, habla de que los 12 discípulos tenían el corazón endurecido. ¿Bien? Y al tener el corazón endurecido, pues, ¿qué pasaba? La semilla de la enseñanza de Cristo en ese momento no entraba en ellos. Pero, ojo, el corazón endurecido ahí en Marcos 8, 17 no es en el sentido de rebelión, sino que el corazón de los 12 discípulos, los 12 apóstoles, estaba endurecido por embotamiento, no entendían. Pero acá de lo que estamos hablando es un corazón rebelde, que se opone al Señor, que lo escucha, sabe que es verdad y rehúsa obedecer lo que Él dice en su palabra. Rehúsa someterse a la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor ha sido revelada constantemente por su palabra, a través de sus hijos, a través de sus hijas y a través de sus siervos. Cada uno de nosotros está conociendo la voluntad de Dios. Y cuando no decidimos obedecerla es porque hay un corazón endurecido, hermanos. ¿Quiere ver un ejemplo de corazón endurecido aparte de Israel? Faraón. ¿Recuerda? Vino Moisés, le habló la palabra de Dios y la escritura registra 6 veces que Faraón endureció su corazón, o sea, rechazó voluntariamente esa palabra. Y por eso ya a la 7ª vez, ya a partir de la 7ª, ¿qué dice la Biblia? Dios lo endureció. Ya Dios no tenía más que hacer con Faraón que dejarlo en su endurecimiento. Bien, entonces nos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y va a decir cómo, en qué momento de la historia Israel se endureció delante del Señor. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Bien, acá quiero que percibamos que el escritor cita el Salmo, pero de la Septuaginta. Vamos a ir al Salmo 95, vamos a verlo muy rápidamente. Salmo 95, para que entiendan esto. Y el Salmo 95 dice así. Dice: si oyeres hoy su voz, mírelo bien, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. ¿Lo puede ver? Cuando compara con Hebreos, en el capítulo 3, no dice Meriba y no dice Masá. ¿Sí lo puede ver? En Hebreos dice provocación y tentación. ¿Sabe por qué? Porque el escritor está citando la Septuaginta y la Septuaginta traduce la palabra Masá y Meriba. Entonces quiero mostrárselos acá muy rápidamente. Esta es la Septuaginta en español. Quiero mostrarles el Salmo 95, 7. Dice: hoy si su voz escuchares, no endurezcáis vuestros corazones. Y mire que no coloca como en Masá. Dice: como en la amargura en el día de la prueba en el desierto. O sea que el escritor tiene una traducción del hebreo del Salmo 95. Entonces ahí nos damos cuenta que efectivamente el escritor sigue citando la Septuaginta. Bien, entonces aquí lo que hay es una traducción de la palabra Masá y de la palabra Meriba. Bien, Masá significa tentación y Meriba significa provocación o rencilla. Entonces va a mostrarle a los receptores originales cómo no tienen que endurecer el corazón. Y va a traer un ejemplo de Israel en el desierto. Mire, cuando escuchemos la voz de Dios, no endurezcamos el corazón. ¿Cómo? Esa es su primera explicación y aplicación. Ahora, hermanos, ¿sabe qué? Nosotros no queremos que ninguno de los cristianos seamos recordados por endurecer nuestro corazón delante del Señor. Qué triste que se diga: sí,
tiene el corazón endurecido como el hermano tal y como la hermana tal. No endurezcamos el corazón. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la conclusión de ese versículo 7 y 8? Si llegamos a escuchar la voz de Dios, que la estamos escuchando y la vamos a escuchar, escuchemos lo que Él tenga que decir. Y no seamos como los antepasados de los israelitas que hicieron sordos a la voz de Dios. La voz de Dios siempre habla de diferentes maneras. Versículo 9, vamos a Hebreos, el texto base. Hebreos 3, versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años. ¿Sabe qué hace un corazón duro? Trata de poner a prueba a Dios. Eso es lo que hace un corazón endurecido. Cuando usted mira Israel en el desierto durante los 40 años, hermanos, lastimosamente son uno tras otro ejemplo de incredulidad. Lea Éxodo, Levítico y Número y Deuteronomio y se va a dar cuenta que fueron 40 años donde una vez tras otra vez habían ejemplos de incredulidad. Israel puso a prueba la paciencia de Dios. Pero mire, a pesar de ese corazón endurecido, vemos la misericordia de Dios. ¿Dónde vemos la misericordia de Dios? A pesar de que lo estaban tentando, lo estaban poniendo a prueba, su paciencia, Dios siguió haciendo maravillas entre ellos. Por eso dice, y en estos 40 años vieron mis obras. ¿Sabe cuáles fueron las obras que vieron en el desierto? Rápido. Una columna de fuego de noche que los guiaba. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto no hay caminos, ahí no hay carreteras. El aire, el viento se lleva todo rastro de cualquier carretera en la arena. Esa misma nube los cubría del sol de día para que el sol no los quemara. Esas son obras portentosas. En el desierto sacó agua de una piedra donde no hay. Eso es una obra portentosa. Le dio maná todos los días. Ellos no tenían que preocuparse por ir a trabajar. Bueno, estaban en el desierto, no podían sembrar, pero no tenían que preocuparse por el desayuno, por el almuerzo, por la comida. Cuando se levantaban, ahí estaba el alimento, el sustento de Dios. ¿Qué otra obra vieron en el desierto? Sus vestiduras 40 años intactas. Vieron sus obras. Vamos a Números 14. Números 14, que le dije que ahí estaba el fondo histórico de este versículo. Números 14, versículo 22, solo el 22. Números 14, 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. El número 10 habla de la condición de algo que es completo. Quiere decir que la provocación de Israel llegó hasta el límite, hermanos, con Dios. Dios es paciente y Dios nos está esperando, pero vendrá un momento en que su copa se llenará y Dios actuará, hermanos. Se llenó hasta que se colmó la paciencia de Dios. ¿Bien? Entonces, vemos nosotros lo que hace un corazón endurecido que no crea su palabra. Pone a prueba a nuestro Señor, pone a prueba a nuestro Salvador, hermanos. Versículo 10. A causa
de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. A causa de que lo tentaron ya 10 veces, a causa de que vieron su obrar en su vida, a causa de que les habló su palabra y no escucharon, a causa de eso, él se disgustó. Dios se disgusta. No crea que Dios siempre tiene un diseño de sonrisa. Él se disgusta, hermanos. Él se disgusta. Y acá se disgustó. Literalmente significa estar hastiado. Eso es lo que significa esa palabra disgustar ahí. ¿Con quién se disgustó? Contra esa generación. Se disgustó Dios, su ira estalló. Dios estaba exasperado con esa generación incrédula. El Salmo 95 le llama la nación, no generación. Bien, volvamos a Números. Ahí está el fondo. Volvamos a Números, capítulo 14. Ahora leamos el versículo 11. Números, capítulo 14, versículo 11. Números 14, 11. Y Yahvé dijo, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Este es el disgusto de Dios, porque su pueblo no obedece, porque su pueblo endurece su corazón delante de Él. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho que nos volvamos de todo corazón a Él? ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor que nos entreguemos plenamente a Él? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho que abandonemos de una buena vez el mundo? ¿Cuántas veces el Señor no nos llama y nos sigue llamando? Siempre lo hace. Y lo hizo durante muchos años con Israel, hasta que quedó hastiado, hasta que se disgustó. Y dijo el Señor, siempre andan vagando en su corazón. Mire, esto no fue una actitud de que, ay, pequé una vez, se me pasó. No, esto era algo constante. Con siempre andan extraviados en su corazón. En vez de centrar su corazón en mí, lo están centrando en el mundo, en ellos mismos. ¿Sabe muchas veces por qué no nos entregamos al Señor? Porque estamos centrados en nosotros mismos. Yo quiero, yo pido, yo. Y mire lo que dice, mire su Biblia. No han conocido mis caminos. Ya vimos ahorita que ellos conocieron algo de Dios. ¿Qué fue? Sus obras. Vieron sus obras, pero no conocieron sus caminos. Mire, el corazón endurecido contra la voz de Dios hace que el creyente ignore los caminos de Dios. No conocían los caminos de Dios porque no querían seguirlos ni aceptarlos, hermano. Y mire, ¿sabe quién sí conocía los caminos de Dios en esa generación? Moisés. Vamos a leer el Salmo 103, versículo 7. Lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Salmo 103, versículo 7. Salmo 103, versículo 7. Salmo 103, versículo 7. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Reina de Valera dice, a Moisés notificó, ¿cierto?
La Biblia de las Américas tiene una mejor traducción ahí. Entonces a Moisés dio a conocer ¿qué? Sus caminos, y al pueblo de Israel que dio a conocer sus obras. Pero mira, Dios quiere que no solo conozcamos sus obras, sino que sus caminos. Miremos este principio en Éxodo 33. Vamos a Éxodo 33, hoy estamos leyendo muchos textos. Éxodo 33, versículos 13 y 14. Y quiero que establezcamos un principio para entender la diferencia entre las obras y los caminos. Éxodo 33, versículos 13 y 14. Éxodo 33, versículos 13 y 14. Mira lo que le dice Moisés a Dios. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. ¿Ven? Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Preste la atención a su Biblia, amado hermano. La gloria de Dios es su presencia. Ahí usted después lo puede leer todo. Y su presencia es su camino. Miren en el 33 y en el 34, en el 13 y en el 14. Él le pidió mostrar sus caminos y él le dijo, sí, mi presencia irá contigo. Entonces la presencia de Dios es como un mapa que nos indica el camino. Entonces si usted no tiene la presencia de Dios, no tiene el camino, hermano. Podrá tener sus obras, podrá conocer las obras majestuosas, pero Dios quiere que conozcamos el camino, porque conocer el camino es conocerlo a Él. Eso lo dice Moisés ahí. Te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué quería saber Moisés el camino? Ahí dice el texto, para que te conozca. Israel no conocía a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer sus caminos, hermanos. No solo sus portentos, no solo sus obras. Amén. Volvamos a Hebreos 3, ahora el versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, claro, como Israel persistió en desobedecer, en ser rebelde, en endurecer su corazón delante del Señor, entonces como consecuencia de persistir en esa rebeldía, Dios toma una determinación. ¿Cuál es la determinación? La frase, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esa frase, juré en mi ira, es un hebraísmo. Hebraísmo es como un modo de hablar de los hebreos. Bien, entonces esa palabra juré en mi ira, que es un hebraísmo, es para referirse a la inmutabilidad de las determinaciones de Dios. O sea que Dios no va a cambiar en eso. Estableció y determinó que Israel no entraría en su reposo por lo que hizo, por rechazar la voz de Dios, por rehusarse a obedecer su palabra. Dios entonces estableció algo y dijo, inmutablemente ustedes no van a entrar en mi reposo. Bien, ahí vemos la consecuencia de la ira divina. No entrarán en mi reposo. ¿No le pasó eso al siervo de Dios que hablaba cara a cara con Dios? Moisés. Moisés sirvió al Señor durante 40 años en el desierto fielmente, pero hubo un momento en que no santificó al Señor cuando golpeó 2 veces la peña. Y entonces Dios le dijo a Moisés, Moisés, ahora, por no traer gloria a mi nombre, no entrarás a la tierra prometida. Naturalmente que el ministerio de Moisés y de Josué eran diferentes. Bien, pero Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Sencillo, en el contexto. Reposo aquí no es el Shabbat. Aquí reposo sencillamente era la tierra de Canaán.
la tierra de la promesa, porque Deuteronomio dice que ahí Israel iba a descansar. Ese era el reposo. Ahora, el que ellos perdieran el reposo, pero recuerde que perdieron el reposo ¿quién? Los mayores de 20 años que salieron de Israel, hombres de guerra y que murieron en el desierto. Porque los menores, ellos entraron y los que nacieron en el desierto. Esto no significa que perdieron su salvación. ¿Por qué? Porque Números 14, 19 y 20 dice que Dios perdonó al pueblo. ¿Qué fue esto entonces? Una disciplina de Dios a su pueblo por rehusarse a obedecerle. Eso fue lo que pasó acá. Bien, vamos a leerlo en Números otra vez 14, 23. Porque ahí está el fondo para que lo podamos entender. Números 14, 23. Número 14, versículo 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Hermano, Dios cuando toma una determinación es inmutable. Inmutable. Entonces la tierra que los israelitas iban a poseer es llamada reposo en Deuteronomio 12:9, ¿cierto? Y recuerde entonces que la disciplina tiene que ver con el grupo de los hombres de guerra que salieron de Israel mayores de 20 años. Mira lo que dice Samuel Pérez Millo de este versículo. El camino que siguió Israel se podía establecer por los sepulcros de 600,000 hombres de guerra que murieron durante los 40 años de caminar por el desierto. Uno tras otro fueron cayendo, hermanos. Y esto nosotros podemos percibir algo en el tiempo presente, y es que ¿no han visto en su caminar cristiano cuántos hermanos se han quedado atrás en el mundo? Los vemos después de 20 años, 30 años, 10 años, y gracias a Dios, ustedes adelante y todavía ellos como muertos en el mundo. Porque en algún momento endurecieron su corazón contra el Señor. Rehusaron obedecer su palabra. Rechazaron su voz. Entonces estos israelitas, aunque salieron de Egipto, tampoco estaban en Canaán. ¿Ven? No disfrutaron de la plenitud de la tierra, que hace referencia a las riquezas de Cristo. Se quedaron ahí. Salieron de Egipto, claro, el Señor los salvó, los limpió, los perdonó, pero no entraron a Canaán. No son vencedores. No son vencedores. Entonces ya, después de citar el Salmo 95, ahora viene la aplicación. Aquí tenemos un caso muy particular de aplicación de lo que se predica, y es este. Él les citó el Salmo, les mostró, les exhortó, ahora toma el Salmo y se los aplica a los receptores originales, que son los hebreos. ¿Por qué? Porque ellos también estaban en peligro de apartarse del Señor. Volvamos, Hebreos 3, ahora versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esta es la aplicación de lo que viene hablando, hermanos. Bien, entonces este versículo, el 3:12 de Hebreos, es el resumen de las exhortaciones pastorales del escritor, hermanos. Y mira cómo empieza. Mirad, mire su Biblia, en imperativo, o sea, un mandamiento. Mire, estén viendo, pongan atención, preste atención a lo que les voy a decir. ¿Qué tienen que mirar? La historia de rebeldía de Israel en el desierto y lo que eso enseña para nosotros hoy.
Entonces, ¿qué tenemos que mirar ahora? Aparte de la historia de rebeldía de Israel, ahora nos llama la atención a la iglesia. ¿Y qué nos dice? Iglesia, mirad, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Ah? ¿Ve la aplicación? Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer la iglesia? Las iglesias a las cuales recibió esta carta tenían que vigilar que no hubiese en alguna de ellas algún cristiano como los israelitas en el desierto. ¿Cómo? De corazón duro. Tenemos ese mandamiento de parte del Señor. Tenemos que vigilar que entre nuestros hermanos no estemos oliendo a incredulidad. Y si estamos viendo que en algún hermano está oliendo a incredulidad, o sea, está rechazando la palabra de Dios, tenemos que acercarnos, no a bibliazos, por favor, con espíritu de mansedumbre. ¿Bien? Entonces dice que no, miremos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, un corazón que se está volviendo insensible a la palabra de Dios, a la obra de Dios. Antes, cuando escuchaba la voz del Señor, su corazón ardía. Ahora, cuando escucha la palabra del Señor, su corazón es como un témpano de hielo. Y ese era el corazón de Israel. Estaban tan duros que después dijeron, ¿sabe qué? Nos devolvemos para Egipto. Ahora estábamos mejores. Había más cebollita, había más carnecita. ¿Hasta dónde llegó la incredulidad? Entonces, generalmente la incredulidad, ¿sabe qué hace? Que retrocedamos nuestro camino cristiano. Qué triste, hermanos. Cuando retrocedemos nuestro camino cristiano, otra vez tenemos, si hemos madurado, retrocedemos, tenemos que volver otra vez a empezar para llegar a donde estábamos. Triste, eso. ¿Bien? Hermanos, ningún corazón es tan malo como un corazón de incredulidad. Muy peligroso para la fe. Entonces, ¿qué hizo la incredulidad en Dios con los israelitas? Dios los abandonó. Y ahí dice el texto también: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad mire lo que hace el corazón incrédulo en un creyente. Estamos hablando de cristianos, no estamos hablando del mundo. El mundo está apartado del Señor. Estamos hablando de los nacidos de nuevo, de los cristianos. ¿Qué hace el corazón incrédulo en un cristiano? Lo aparta del Dios vivo. Oye, y el hermano tal y la hermana tal, que era tan ferviente, tan entregados, ¿dónde están? Nos dijo una vez una hermana que ya partió con el Señor. Estamos en una de las iglesias en Venezuela, en Boconó, una señora mayor, muy querida. Entonces ella cristiana, desde joven, sus hijos criados en el evangelio, ya estaban adultos. Y le preguntamos por los hijos, hermana, tales y tus hijos. Apacentando cabras en el mundo, así nos dijo. Generalmente el corazón incrédulo aparta del Señor, de todo lo que tiene que ver con su reino acá en la tierra. Ya usted no lo ve orando, le da lo mismo si se reúne, se congrega, persevera, no persevera, si lee, si ama, si sirve, si se entrega, si se niega, ya no hay nada de eso, hermano. No hay sensibilidad por la obra del Señor. Entonces aquí viene una doble exhortación, una en sentido negativo y una en sentido positivo. Entonces la primera es: miren que no haya nadie de corazón incrédulo entre ustedes, para que no sea parte del Dios vivo. Ahí donde dice del, es la preposición apo, que significa desde. ¿Qué significa eso? Hermano, nosotros estamos en Cristo. Cuando el Señor nos salvó, nos puso en Cristo. Ahí estamos. Y cuando nosotros nos apartamos, es como si viviéramos una experiencia fuera de Él, fuera de Dios.
fuera del ambiente del reino de los cielos. ¿Bien? Entonces, hermano, el creyente endurecido generalmente se manifiesta porque se aparta del Señor, del Dios viviente, el que le dio la vida nueva, hermanos. Ahora, ¿significa esto que algún hermano que abandone la fe se pierde? Si es un cristiano genuino, es salvo porque se le ha comunicado la vida de Cristo. Eso tiene que ser realidad. Pero no quita que Dios intervenga con juicio en su vida. Eso no lo exime de eso. Porque Dios al que ama, disciplina y corrige, y eso lo vamos a ver en el capítulo 12, Dios mediante de la epístola a los hebreos. ¿Bien? Dios disciplinó al pueblo, pero no permitió que volviera a Egipto. Bien, eso tiene que ser muy claro. La salvación es de carácter eterno. Terminemos versículo 13. Ahora la segunda exhortación positiva. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bien. Entonces ahora viene la exhortación en forma positiva. Tenemos como parte del cuerpo de Cristo un mandamiento espiritual de ayudarnos. Aquí tiene que ver un papel muy importante la asamblea. Y aquí hay que ayudarnos hoy cuando la voz de Dios sigue resonando. Hay que ayudarnos hoy. Y esto fue lo que hicieron los hombres de fe de ese momento histórico, Caleb y Josué. Vinieron con fe y le dijeron al pueblo, porque mire lo que hace la fe. Fueron 12, 10 vinieron y dijeron lo que vieron sin fe. ¿Qué dijeron? Bueno, la tierra es muy buena. Traemos fruto de la tierra, abundante, grande. Pero ¿sabe qué? No podemos tomar esa tierra porque viven los hijos de Anac. Después hablamos de eso, los gigantes. Y nosotros somos como langosta al lado de ellos. No podemos tomar esa tierra. ¿Sabe qué? Ni lo intentemos. Eso descorazonó al pueblo. En cambio, los otros dos que tenían fe dijeron, no, nos lo vamos a comer como pan. Porque Yahvé dijo que eso iba a ser nuestro. La fe. Entonces el corazón endurecido hace apartar, pero el corazón con fe estimula, anima, fortalece. Entonces viene la exhortación. Mientras hoy escuchamos la palabra de Dios, animémonos. Primera Tesalonicenses 5:12, no lo voy a leer, pero dice ahí, nos insta a animarnos unos a otros y a edificarnos unos a otros. O sea que tenemos la responsabilidad espiritual de alentarnos unos a otros diariamente mientras resuena la voz de Dios hoy. Ese hoy no es un día en particular. Ese hoy va desde el momento en que Dios le dijo a Israel que no iban a entrar en el reposo, pero dejó abierto para todos los que quieran entrar en él por fe. Ese hoy sigue abierto y seguirá abierto hasta la segunda venida del Señor. Porque su voz va a seguir hablando durante mucho tiempo, hermanos. ¿Bien? Entonces el escritor nos da a entender con esta palabra hoy que es un periodo de gracia hasta que el Señor venga. Hoy. Entonces mientras está ese periodo de gracia, mientras resuena su voz, animémonos y ayudémonos. Oye, hermanita fulana, no te he visto en la reunión, ¿qué ha pasado? Oye, hermanito fulano, te he visto como triste, ya no te veo fervoroso, ¿qué ha pasado? Por eso entre nosotros tiene que empezar a haber compañerismo. No podemos ser una iglesia donde vengamos a escuchar la palabra de Dios, nos vamos después de escuchar, volvemos a los 8 días, nos sentamos, nos vamos, venimos y nos sentamos y no tenemos comunión con nadie. Por eso hemos creado espacios para compartir, para que nos conozcamos, para que oremos unos por otros, para que nos animemos y nos ayudemos, hermano. Amén.
Bueno, es para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, esa labor de exhortarnos y ayudarnos unos a otros, ¿es para qué? Guardarnos. Si no, los creyentes no atendemos la voz de Dios, el creyente puede entrar en la dinámica del endurecimiento por causa del pecado. Y mire, aquí donde dice, terminamos, para que ninguno de vosotros se endurezca, esa palabra está en voz pasiva. Ya les he explicado que es la voz pasiva. Alguien hace la acción sobre la persona. ¿Bien? Algo o alguien los endureció a ellos. Y ellos no estuvieron vigilando para rechazar eso que los estaba endureciendo. ¿Bien? ¿Qué los endureció? Biblia. El engaño del pecado. Mire su Biblia. El pecado es como el agente de Satanás que entra en el corazón del hombre. Y ahí cuando entra empieza a haber un desarrollo de incredulidad que se hace evidente en el endurecimiento de las arterias espirituales. Hermano, ¿usted qué está hablando? Para que me entienda. El fluir de la vida cristiana del Espíritu se detiene porque se endurece esas arterias espirituales por causa del engaño del pecado, hermanos. ¿Como a quién? Como le aconteció a los 10 espías. Eso pasó con ellos. Se endurecieron por el engaño del pecado, por no creer lo que Dios simple y sencillamente había dicho: vaya que les voy a dar la tierra. Y tenían razones de peso para confiar en Dios. ¿Cómo no iban a confiar en Él? ¿No se les abrió el mar en par en par? Iban caminando, iban viendo los pescados ahí en el mar, como por tierra seca. ¿No vieron el torbellino que se puso entre Faraón y ellos? Lo vieron. Vieron maná todos los días. Vieron cuidado de Dios, vieron sus obras. Tenían razones para creer a su palabra y no la creyeron. Entonces, claro, eso hace que haya un endurecimiento. Quiero terminar leyendo a F.F. Bruce, de un comentario de la epístola a los Hebreos, esta porción que habla él acá. Dice: la exhortación para alentarse mutuamente era sabia, aislado de sus hermanos creyentes. Cada individuo por sí está más propenso a sucumbir a las tentaciones sutiles que lo presionaban de tantos lados, pero si se unían regularmente para alentarse mutuamente, la devoción de todos se mantendría encendida y su esperanza común correría menos riesgos de desvanecer y morir. Por eso tenemos que estar juntos. El llanero solitario no tiene cabida en la obra de Dios. Juntos y en comunión. Amén. Amén. ¿Qué aspectos prácticos podemos aprender? Hermanos, como creyentes, ¿cuántas veces hemos oído la voz de Dios? Y viene una segunda pregunta: ¿cómo hemos respondido a ella? Que es lo más importante. Siempre nos va a hablar cómo respondemos a ella. ¿Cómo responde nuestra fe al saber que Dios disciplinó a su pueblo, que fueron desobedientes a su voluntad? Porque hay veces creemos Dios es amor. Y sí es amor, pero también es fuego que consume. Lo vamos a ver en Hebreos. ¿Bien? ¿Qué más aprendemos? Como iglesia, a no imitar la conducta de los israelitas en el desierto. ¿Para qué cree que se dejó escrito eso? Para enseñarnos a nosotros. Y la conducta de ellos fue sin creer a su palabra, sin obedecerla, probando a Dios y tentando a Dios. En vez de tentar y probar a Dios, humillémonos delante del Señor, derramemos nuestras lágrimas en vez de levantar nuestro puño contra el Creador. Hermano, al oír esta palabra de Hebreos,
¿No nos da temor desesperar a Dios al no atender su voz? Y finalmente, hermanos, aprendemos a ayudarnos mutuamente en nuestro peregrinaje a la Jerusalén, la celestial.